Bueno, me da muchísimo gusto recibir en este momento aquí en nuestro pequeño, sencillo, pero muy caluroso estudio a Alexa Marroquín. Alexa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Alexa. ¿Qué tal? Muy buenas noches, tardes, un gusto. Gracias por esta invitación. O días, depende de la hora que nos esté viendo, ¿verdad? Así es. Alexa, ponme una canción. No es cierto, ¿verdad? O dímela. No hay señal. ¿A qué temperatura vamos a estar el día de hoy? Híjole, no hay señal. Bueno, Alexa Marroquín es una joven, como ustedes lo pueden ver, pues entrega a Dios, ¿no? Así es. Creo que has entregado tu vida, tu alma, tu cuerpo, tu espíritu a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy ellos, es decir, ella con todo un grupo de jóvenes que aquí nos hacen el favor de acompañarnos, pero también todo Tehuacán, Najalpan, Altepeji, Chilac, Puebla y el mundo, literal, y el mundo, están organizando una marcha para orar por Tehuacán. Para hacer oración, para que a nuestra ciudad le vaya bien, para que se vayan los delincuentes, para que no haya tanto homicidio, secuestro, robo, y que las autoridades también trabajen bien, porque también ahí mismo dentro de las autoridades o de los ayuntamientos se generan actos que me parecen muy desagradables, Alexa. Así es. Así que platícanos cómo surge esta idea, Alexa. Lo principal es que creo que ha llegado el tiempo de alzar la voz como hijos de Dios y poder hablar a los cuatro vientos y decir que ha llegado el momento de despertar y de orar por la nación. No solamente por Tehuacán. Tehuacán necesita saber que los hijos de Dios están. Tehuacán necesita saber que los hijos de Dios deben despertar. Y esto nació en el 2016. Yo he conocido a Cristo desde los 9 años. ¿Cómo conoces a nuestro Señor Jesucristo? Porque generalmente quienes conocen a Cristo, quienes tienen un encuentro con el Señor, lo hacemos, como en mi caso, ya adultos. Así. Y por alguna necesidad. Por ejemplo, yo en mi caso personal conozco a Cristo después de haber pasado unas depresiones terribles, de tener problemas laborales fuertísimos, problemas con mis familiares, mis hermanos, con mi esposa, que en paz descanse nunca, con mis hijas tampoco, pero cosas muy desagradables, ¿no? Cosa que me empezó a llevar a beber. Y entonces, ya estando en ese agujero, yo no encontré salida, y la única salida, y quien me restauró y me sigue restaurando, porque me sigo equivocando, pero ya no tanto, vamos caminando, fue mi Señor Jesucristo. Pero estoy hablando que esto fue cuando yo tenía 20 y tantos años. Sin embargo, tú a los 9 años, me da mucho la atención eso. Sí, todo comenzó por mi abuelita, quien nos invitó a la iglesia. Y desde el primer momento en que, de hecho, desde antes de ir a la iglesia, yo tenía una inquietud porque mis papás no eran ni cristianos, ni católicos, ni testigos, nada. ¿Eran incrédulos? No, o sea, habían sido testigos, pero testigos de Jehová. Ajá, sí, testigos de Jehová, y después de ahí salieron y ya no encontraban como que una religión. Entonces yo cuando nazco sin conocer ninguna religión. Claro. Pero tengo una necesidad. Yo recuerdo que me acercaba mucho a una imagen que había ahí en casa, porque luego mis papás tenían papelería, entonces vendían imágenes de repente. Y yo le decía a mi mamá, ¿quién es? Quiero hablar con Dios, quiero hablar con Dios. Y la necesidad de Dios la tenía desde antes. Cuando me presentan a Cristo a los 9 años y voy a la iglesia, recuerdo la primera vez que entré, vi todo grandote y dije, quiero estar acá. Un día voy a estar ahí en alabanza, un día voy a cantar a Dios, y me enamoré. Entonces a los 9 años, yo a los 10 me compro mi primera Biblia, y yo la compré y la empiezo a leer, y a los 10 años me leí todo el Nuevo Testamento y después seguí leyendo. Era como que algo dentro de mi corazón ardía porque Dios estaba en mi vida y porque quería conocerlo. Entonces así es como comenzó mi pasión. Después de esto mi mamá fue a la iglesia, después mis hermanos, y al último 8 años después mi papá va a la iglesia. Wow. Vaya, no fue por un tema de algo que te haya pasado, de una situación complicada. Era como un llamado de algo ya el Espíritu Santo, desde que eras una niña, te eligió. Así es. ¿No? Así lo podemos pensar. Así es. Y de hecho, mi papá, esto lo conozco, lo sé después de platicar con mi papá, porque yo le había dicho en algún momento, quiero dedicarme a Dios, quiero servir a Dios por el resto de mi vida. Y cuando le digo eso a mi papá, pues yo soy ingeniera bioquímica. Mi papá me dice, ¿cómo vas a dejar tu carrera? No la dejes. Y yo, no me interrumpas, yo quiero buscar a Dios, quiero servir a Dios por el resto de mi vida. Y en ese momento mi papá se sienta en la mesa y me dice, siéntate, creo que ya sé por qué lo quieres hacer. Y le digo, ¿por qué?
Dice, porque antes de que tú nacieras, murió mi hermana. Y yo, en mi llanto, le dije a Dios, Dios, dame una hija y prometo que ella te va a servir por el resto de su vida. Mi mamá ya había tenido 2 abortos antes de mí, entonces ya no había posibilidad de que hubiera alguien más. Una cuarta. Exacto, ya no. Entonces, después de esto, al hacer ese pacto con Dios, mi papá, porque me entregó desde antes de nacer, cuando mi mamá se embaraza, mi papá dice, es niña y se va a llamar Leti, mi segundo nombre es Leti. Y ahí es cuando nazco y desde chiquita es Dios, Dios, Dios. Y cuando yo le digo eso a mi papá, que quiero servir a Dios, me dice, no voy a interrumpirte, yo te entregué, así que ve y haz lo que quieras hacer. Ahora, Alexa, aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención. Chiquita, 9 años, 4º año de primaria seguramente, y a tus 9 añitos, ¿cómo era convivir con niños que solo piensan, o niñas que solo piensan en Barbies, en películas infantiles, en las redes sociales, en los jueguitos y todo esto? ¿Cómo era convivir con ellas? Y mientras ellas quizás estaban leyendo un libro de princesas, tú estabas leyendo la Biblia. Sí, pues de hecho... ¿Sí fue así? Sí. Sí. Pues de hecho, yo usaba una estrategia. Les decía a todos, vamos a jugar en mi casa. Yo invito las papas, las palomitas, vamos a jugar Barbie, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Llegaban a mi casa unos 20, 30 chamaquitos, vecinitos de ahí. Y llegaban y vamos a jugar y sopa, les cerraba la puerta y les predicaba. Les hablaba de Jesús ahí a los 20. ¿Y no te salían corriendo? Y salían chillando, porque quién sabe, yo decía, tienen que llorar. Entonces le metí harta salsa. Pellizco. No, un pellizco no. Casi. O mucha salsa a las palomitas. Harta salsa a las palomitas. Y siempre marqué esa parte de yo amo a Dios. En mis libretas hasta ponía, soy cristiana. Las maestras les decía, maestra, soy cristiana. Y la maestra, ¿y yo qué? No sé, pero acuérdense que soy cristiana. Entonces siempre era eso de que amo a Dios, de que Dios. Y ya hasta mis compañeros sabían. Entonces, cuando tú no te avergüenzas del amor que tienes por Dios, te conviertes en una influencia en vez de que ellos se influyan en ti. Entonces empecé a influir en sus vidas. Y poco a poco ellos empezaron a acercarse a mí ya cuando iban en 5º, en 6º, a pedirme consejos de cómo buscar a Dios. Y hoy en día, que ya estamos adultos y grandes, en su mayoría a los que les hablé de Jesús de niños, hoy son cristianos y buscan a Dios. Wow. En un momento más vamos a platicar sobre una marcha que se va a hacer para orar por Tehuacán a nivel internacional, pero se va a hacer aquí en Tehuacán, ¿verdad? Así es. Pero antes me gustaría explorar un poquito más en tu vida, Alexa, si me lo permites. Claro. Porque creo que muchas veces la gente piensa, ya es cristiano, ya está entregado a Dios, o ya es católico, o cualquier expresión que todas son respetables desde mi punto de vista, ¿no? Pero aún así hay momentos difíciles que seguramente has vivido, ¿no? Yo quisiera saber cuál ha sido el momento más difícil, si es que es uno solo o han sido varios, alguno que tú quieras compartir con nosotros, una situación difícil en la que tú hayas visto realmente y literalmente, prácticamente, la mano de Dios actuar a tu favor. Pues esto no tiene mucho. Yo toda mi vida he deseado buscar a Dios. Y cuando yo le entrego toda mi vida a Dios, solamente tengo una petición. Mi mamá comienza a estar enferma. Ella pasa 5 años de enfermedad, lo cual durante esos 5 años yo empiezo a orar. Dios, sánala, no te he pedido nada, te he dado toda mi adolescencia, toda mi juventud, sánala. Y en el 2018 profetizan que mi mamá va a sanar. Entonces yo, amén, gloria a Dios, y yo estoy arrebatando todas las palabras, todas las promesas de la Biblia. Dios me va a desamparar, Dios es bueno. Agarro todas las promesas. En el 2018 mi mamá muere. ¿De qué? Muere de cáncer de estómago. Cuando ella muere... ¿Tú qué edad tenías? 23 años. Bien chavita. Cuando ella muere, yo me quedo en shock, porque digo, a ver, a mí me enseñaron que tengo que tener fe para que haya milagros, entonces no tengo fe. Y de repente empiezan a llegar personas, familia, que dicen, ¿dónde estaba tu Dios cuando tú le pediste a tu mamá que sanara? Y eso me provocó un coraje delante de Dios. Yo me subí al techo de mi casa después de unos meses de la muerte de mi mamá y le grité a Dios. Le dije, jamás me he apartado de ti y solo una cosa te pedí y me haces esto. Y en el coraje y en el fervor le empecé a decir muchas cosas
Y después de esto agarro la almohada, me acuerdo, agarro la almohada y le digo, a pesar de esto, yo te dije que te iba a servir por el resto de mi vida y te lo voy a cumplir. Y me empiezo a levantar. En el 2019 comienzo a levantarme, empiezo a vivir mi proceso de duelo y en el 2020 muere mi papá de COVID. Cuando muere mi papá me tiro, ya, me rendí por completo, me tiré y yo recuerdo el dolor tan grande que sentí en mi corazón porque yo dije, Dios, me vas a matar, no aguanto más dolor. Después de esto sufrí traición de mis hermanos, traición de mi familia, me dejaron sola, me dejaron a morir y fue muy duro para mí estar tirada en mi cama. No tenía trabajo, no tenía nada, solo estaba tirada en mi cama, despertaba, me dormía a las 4 de la mañana, despertaba a las 2 de la tarde, comía una vez al día y comencé a enfermarme del corazón. Mi corazón comenzó a sufrir ataques y fue algo demasiado duro y yo no quería buscar a Dios ya. ¿Cómo lo iba a buscar? Si Él me había abandonado, me había dejado huérfana y me había dejado sola. Después de esto, Dios comienza a abrazarme en su amor, pero yo lo rechazaba. Le decía, es que Dios, dame chance, dame tantito espacio. O sea, sé que estás aquí, pero estoy mal y no sé qué vas a hacer con alguien que ya no tiene nada. Después de esto, en el 2021, que fue el año más oscuro de mi vida, Dios me trae de regreso el sueño que había tenido en el 2016, que era la marcha. Y me pone 3 sueños en 3 días seguidos, en donde me incita a salir a la luz y predicar. Y comienzo a predicar en redes sociales, y comienzo a hablar de Jesús, de lo que Él había hecho aunque yo estaba mal. Y dije a ver Dios, yo estoy mal, estoy destrozada, pero sé que si hablo de ti, pero sé que si haces algo conmigo, entonces tú vas a orar en las demás personas. Y de verdad que fueron muchas cosas ese 2021, 2020, 19, 18, en donde me quedé completamente sola. Y una persona que está sola y aparentemente huérfana y aparentemente que no tiene nada. Yo les decía a Dios, si tú me pides que yo haga algo, la gente no va a creer en mí. No va a creer porque, ¿qué tengo? No tengo nada. Me sentía muy mal. Pero hoy Dios ha cambiado mi lamento en gozo y realmente hoy es diferente. ¿Hoy cómo estás? Salí de depresión hace como 2 años y medio. Terminé mi duelo en el año pasado, en principios del 2023, porque es un duelo de 3 años. El duelo dura 3 años. Y hoy estoy con paz, hoy estoy tranquila. Sé que algún día voy a ver a mis papás. Sé que ellos sabían que yo iba a hacer algo para Dios y yo sé que ellos me ven, porque la palabra de Dios dice que hay una nube de testigos viéndote. Entonces sé que ellos están viéndome. Y además, después de que mi papá murió, algunos meses después, cuando yo estaba tirada, sueño a mi papá. Y mi papá me dice, yo ya vi todo lo que hiciste y lo lograste, no te rindas. Ese sueño de mi papá me hizo levantarme en el 2021 a mediados y comencé a levantarme. Entonces, Soy Legado surge a partir de mi testimonio, cuando comienzo a predicar en redes sociales y los jóvenes comienzan a seguirme a través de redes sociales y les comienzo a predicar de lo que Dios ha hecho en mi vida y que también Él puede levantarnos. Y después surge el ministerio. Me identifico mucho con tu historia, es conmovedora. ¿Cómo amar a un Dios que te deja sin padre? Sí. Que te deja sin madre. A mí me dejó sin madre, 2019, sin esposa, 2020, sin mi hermano, que yo lo veía como un padre también, 2024, sin mi pasión, que era un negocio que está a punto de perderse, y con muchos problemas. Y solo, con 3 hijas, que criar, que educar. Ya gracias a Dios mis hijas, pues ya, una de ellas ya es independiente, pero todavía quedan 2, una jovencita y una niña. Y entonces es cuando te preguntas,
Dios por qué permite estas cosas, ¿no? Yo he entendido, desde mi perspectiva, que a Dios hay que amarle sobre todas las cosas. Sí. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, porque Él es el que me ha dado las fuerzas para salir adelante. Y por eso hoy estoy aquí contigo, platicando con las chicas que están aquí atrás de la cámara, platicando y contando esto, porque no es fácil, pero para quien esté pasando un mal momento, ojalá tú nos des una recomendación, pero si me permites yo voy a dar una recomendación. No se aparten de Dios, porque yo lo hice. Yo me aparté de Dios, no sé, como 3 años, y me fue muy mal. O sea, caí, si estaba yo en el hoyo, me fui al fondo del hoyo. Caí muy feo. No se aparten de Dios, por favor, porque la solución está en Él. La palabra dice que quien busque la paz la busca en Cristo. Solo Él nos puede dar la paz, y que nos dará las fuerzas de un búfalo. Y algo va a hacer con nuestras vidas, ¿no? A lo mejor yo todavía sigo en el proceso, porque perder a una esposa es muy duro, muy duro, y más con la relación que yo tenía con ella. Pero todavía puedes ver, hay fotos de ella allá atrásito, ¿no? Sí. Entonces sí es muy duro, pero finalmente Dios no te deja solo. No, jamás. Y yo sí he tenido problemas fuertes, situaciones complicadas de salud, ataques de pánico, de ansiedad, médicos, psiquiatras, psicólogos, de todo. Y no descalifico a ningún médico, son muy buenos los médicos, son excelentes. Muchos de ellos son usados totalmente por Dios. Pero sí te quiero compartir que ninguno de ellos me curó los ataques de ansiedad. Me los curó un día que me hinqué y oré y le pedí a Dios: Señor, ayúdame. Así es. Y le dije a mis padres y a mi esposa, que en paz descanse, dije: ustedes me oyen, porque bien lo acabas de decir, intercedan. Y me levanté de esa oración, que duró no mucho, 15 minutos quizás, y jamás he sufrido un ataque de pánico ni de ansiedad. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué consejo le das a aquella gente que, a pesar de estar buscando a Dios, o igual y nunca ha buscado a Dios, han atravesado por situaciones tan difíciles como las que tú has atravesado? Yo creo que cuando Dios permite un proceso difícil en nuestra vida, es porque tiene un plan. Dios, nada sale de las manos de Dios. Y si tú que me estás escuchando o nos estás escuchando, puedes estar enfrentando algo que crees que no tiene salida, es justo donde vas a conocer la mano de Dios. Solo tienes que permitir que Dios obre, porque a veces cuando no entendemos las cosas ponemos una barrera entre nosotros y Dios no puede obrar cuando hay una barrera. Así que deja que Dios obre en tu vida, dale la oportunidad, porque no hay nada que a Dios se le escape de sus manos. Si Dios ha permitido la oscuridad, es porque vas a ver la luz más grande de tu vida. Si Dios ha permitido el vacío, es porque te vas a levantar. Todos los propósitos y planes que Dios tiene para todos nosotros siempre llevan un proceso difícil. ¿Por qué? Porque cada proceso difícil nos forja y nos enseña a saber quiénes realmente somos. ¿Qué tanto crees en eso que dicen que entre más grande la prueba, más grande la recompensa? Demasiado sí. Demasiado sí. Demasiado sí. Un sí al cuadrado. Sí, así es. Sí, porque es que Dios, para usar a alguien, tiene que... ¿Cómo podría explicarlo? Prepararlo, procesarlo. Así es. Pero más allá de eso, es que Dios escucha la oración de todos. Y cuando en algún momento nosotros le decimos: Dios, a ti rindo mi vida, voy a servirte por el resto de mi vida y te adoraré y te buscaré, Dios dice: ok, ella tiene un corazón perfecto para mí, pero necesita ser pulido. Y a uno a veces no entiende por qué para pulir mi corazón Dios tuvo que haberme quitado a 2 personas. ¿Por qué para pulir? ¿No podía pulirlo de otra manera? No podía pulir, no sé, o sea, uno se pregunta esas cosas. Yo me lo pregunté y dije: a ver, Dios, si querías usarme, no podías usar un camino más así como, no manches, más light, más light. Sí, más light, o sea. Sin tanta piedra, exacto, ¿no? Pedradotas ya, ¿no? Sí. Grandototas. Pero la palabra de Dios dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y que los planes de Dios siempre van más allá de nuestro entendimiento.
entonces cuando es grande la prueba, es porque hay una gran recompensa, definitivamente, que Dios tiene para nosotros. Pues vaya, yo quisiera seguir platicando contigo sobre este tema y habrá otros temas que platicar. Claro. Creo que tienes mucho conocimiento, mucha sabiduría y sobre todo transmites una paz, transmites algo, ¿no? Que seguramente no eres tú, No, es el Espíritu Santo. Así es. Pero bueno, Alexa, viene el gran evento. ¿Cómo se denomina? Manifestación de los hijos de Dios. Marcha Manifestación de los hijos de Dios, que tiene como propósito, lo anoté para que luego no se me olvide. Ok. El propósito principal es provocar un despertar de los hijos de Dios en Tehuacán, México y las naciones a través de la unidad del cuerpo de Cristo, provocando un clamor y rompimiento en el mundo espiritual y declarando victoria sobre la tierra. Diferentes lugares, una misma fecha. Ese es el propósito. Es decir, esto no es solo Tehuacán. No. El año pasado se hizo en Guatemala y en Medellín, Colombia. O sea, Guatemala, Ciudad de Guatemala, supongo, Así Medellín, es, Colombia. Y aquí, Ciudad de Medellín, perdón. Así es, y aquí en Tehuacán. Y en Tehuacán. Así es. ¿Y este año? Este año, como estoy levantando a todo el equipo, me enfoqué demasiado en Tehuacán para capacitarlos, y el próximo año ya tenemos preparado para Tlaxcala, para México, para Puebla, para Pachuca, para otros países, y voy a estar mandando el equipo. Tú te vas para allá, para allá, para allá, y diferentes lugares vamos a estar en una misma fecha. Ay, me mandas a Medellín. Claro. Pero bueno, o a Cancún. Pero bueno, recuerden el día, la hora, dónde Así hay es. que reunirse, dónde es el centro de concentración. Nos concentramos en el estacionamiento de Sams. A las 4 de la tarde comienza la marcha. ¿Qué día? El 23, sábado 23. De noviembre. Así es. Si tú quieres marchar el sábado 23 de noviembre, te esperamos en el estacionamiento de Sams. Ahora, va a haber otro en el Parque Ecológico. O sea, mientras nosotros estamos marchando en el Parque Ecológico, ya hay una banda de rock, ya hay testimonios, ya hay palabra. O sea, va a haber rock. Así es, va a haber rock. Bueno, que vive el rock. Okay. Así es. Entonces, mientras nosotros estamos marchando y declarando victoria, en el parque va a haber evangelismo para arrebatar almas y predicar la palabra. Así que tú puedes llegar ya sea a las 4 en el estacionamiento de Sams o a las 4 en el parque ecológico. Ahí, si tú dices, ay, no quiero marchar, que me voy a quemar, pues ve al parque ecológico. La cosa es que estés por ahí haciendo algo, vaya. Así es. Así que sí marcha, pero no manches. Entonces, exacto. ¿Algún número telefónico, Alexa, para que se puedan comunicar contigo, con el ministerio? Claro, se pueden comunicar al 236-136-3052, directamente por WhatsApp o por llamada telefónica. Y bueno, un saludo a toda la Alianza de Pastores de Tehuacán. Así es, un saludo. Pastor Florencio, un buen amigo. Y bueno, toda la gente que de una u otra manera entrega su vida a Dios. Ahora, esta invitación es extensiva para mormones, testigos de Jehová, católicos, o sea, de otras expresiones, que a final de cuentas, creo yo, ¿no? Espero no equivocarme, pero también son cristocéntricos. Sí. Algunos, ¿no? Algunos. ¿No? Sí, claro, la invitación es abierta a todo aquel que dice ser hijo de Dios. Yo creo que tenemos el deber de orar por nuestra ciudad, orar por el lugar en donde estamos, el país, exactamente. Es un deber que tenemos, no es algo de que hay que lo hagan otros, no. A ver, todo deber, o sea, tiene que pesarte, te pesa, o sea, tiene que pesarte el deber de orar por los demás, de tener empatía. Entonces, todo aquel que te dice ser hijo de Dios, pues adelante, lo esperamos, y al final va a haber una palabra para que igual aquellas personas que aún no han aceptado a Jesús reconozcan a Jesús en su corazón como su Salvador personal. Perfecto. Pero vamos a ir platicando, si te parece. Me gustaría comprometerte aquí abiertamente a que nos traigas testimonios de jóvenes, adultos, no importa la edad, que hayan sido arrebatados de las garras del enemigo. Excelente. Que hayan salido del infierno para venir aquí a la luz con Jesús y que seguramente les esperará una vida eterna. Excelente, claro que sí. No. Adelante, aceptada la invitación. Entonces, para que lo vayamos planeando y podamos ir haciéndolo por lo menos una vez a la semana y que cada gente vaya conociendo, que yo como siempre les digo, yo la paz no la encontré
ni en los tranquilizantes, ni en las pastillas que me dio el psiquiatra, ni en las terapias, ni con los médicos, con todo respeto para los médicos y para los psicólogos y para los psiquiatras. Yo la paz la encontré con Jesús, la encontré con Dios. No veo yo otra fuente de paz más que al Señor, porque Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, y nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento humano, no como el mundo la da, sino como solamente la sabe dar. Así que no se pierdan la oportunidad, porque además van a conocer a mucha gente, ¿no? Y eso está padre. Van a conocer a muchísima gente, y ahí finalmente estoy seguro que van a encontrar quizás aquello que... Porque mira, no me dejarás mentir, Alexa, ya muy rápido para terminar, pero hay muchos chavos en drogas, en alcohol, en delincuencia, en pandillas. Y esos chicos están ahí no porque sean malos, sino porque sienten un vacío en su corazón. Algo los llevó ahí. Algo, una circunstancia, un hecho traumático. Pero también porque quizás tienen un hueco en su corazón, porque no han encontrado ese hueco que solamente tiene forma de Dios. Así es. Pues un mensaje para terminar, Alexa. Su palabra dice, yo había escuchado varias veces esta cita bíblica, pero cuando la viví y la comprendí, se hace más real. Y quizás tú la has escuchado, así que hoy te invito a que la hagas más real. Hoy te dice Dios, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo a donde quiera que tú vayas. El ser valiente no significa no tener miedo. El ser valiente no significa que no vas a pasar situaciones, circunstancias difíciles. El ser valiente es creer cuando no tienes por qué creer. El ser valiente es avanzar aunque no tengas para dónde. Es mirar hacia arriba aunque no puedas levantar la mirada. Eso es ser valiente. Así que te animo a que busques a Dios y verás que ahí vas a encontrar la verdadera paz. Alexa, ¿nos enseñas tu playera, por favor? Claro, claro. Dice, legado... Soy legado de Cristo. Soy... ¿dónde? El soy es chiquito porque... lo negrito. Ajá, es bien. Soy legado de Cristo. Así es, continuando lo que Jesús inició. Eso significa el ministerio. Alexa Marroquín, ¿verdad? Así es. Felicidades por tu labor, felicidades, chicas. ¿Cómo te llamas, perdón? Blanco Oliva. Blanco Oliva. Allá atrás. Chelsea. Ya la vieron, Chelsea Belén, y faltaba alguien más, ¿no? Sí, pero ya se fue. Fue al baño. Sí. No, no es cierto. Pues muchas gracias, cuídense mucho y esténse atentos. Si quieren escuchar nuevamente día y hora, pues nada más échenle para atrás al video. Cuídense mucho, Dios les bendiga, gracias. Bendiciones.